del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 3. De lejos Yahvé se me apareció, con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Volveré a edificarte y serás reedificada, Virgen de Israel. Aún volverás a tener el adorno de tus panderos y saldrás a bailar entre gente festiva. Aún volverás a plantar viñas en los montes de Samaria. Habrá un día en que griten los centinelas en la montaña de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a donde Yahvé, el Dios nuestro. Pues así dice el Señor: dad hurras por Jacob con alegría y gritos por la capital de las naciones. Hacedlo oír, ha salvado el Señor a su pueblo, al resto de Israel. Palabra de Dios. Queridos hermanos, con amor eterno te amé. Esta es una frase que si la comprendiéramos, pues nos daríamos cuenta de que sería la santidad. Si uno tuviera en su corazón esta frase y la tuviera asumida y supiera que es verdad y viviera de ella, sería santo. Pero ¿qué nos suele pasar? Nos suele pasar que no creemos en el amor que Dios nos tiene. O con otras palabras, que estamos muy culpabilizados. Y tú no te lo crees. Es que no tienes experiencia. Tú no tienes experiencia en este mundo de que te hayan amado de esa forma. Tú no tienes experiencia de que te hayan amado gratuitamente por encima de todos los defectos que tienes, de cómo eres, de tus situaciones, de tus problemas. Tú no tienes experiencia porque en este mundo que vivimos, en esta sociedad en la que vivimos, hay poca gratuidad. Casi nada. Cualquier cosa que hagas, aún los más cercanos a ti en tu propia casa, ya te lo dije. Ya te lo había dicho yo. Eso si no te dicen, te lo mereces. Porque has tenido la cabeza así, de dura. Entonces no estamos acostumbrados a esta forma de mirarnos, de que nos miren. Y entonces cuando el Señor dice, con amor eterno te amé, mira que Israel era un pueblo torcido, de colmillo retorcido, era un pueblo traidor, continuamente yéndose con otros ídolos, continuamente traicionando al Señor. Pero claro, tenía que ser así porque tenía que mostrarse como Dios es bueno por encima de todo. Como Dios es bueno por encima de todas las ganas. El saludo es eso, con amor eterno te amé. Ahora yo pregunto, ¿te lo crees? ¿Tú te lo crees? Con amor eterno te amé. Ahora es muy fácil y protestamos fácilmente contra el Señor, protestamos por cualquier cosa, enjuiciamos a Dios, le pedimos a Dios que nos dé razones. ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esta situación? Esto es, como os digo, el saludo del Señor. Con amor eterno te amé. Y cuánto me gustaría a mí creérmelo. Pero me suena bien.
Simplemente me suena bien la frase en el corazón. Y además os voy diciendo que poquito a poco me lo voy creyendo. Me voy creyendo, me voy aceptando, voy viendo que a pesar de mí, a pesar de mis situaciones, a pesar de todo lo que yo pueda imaginar, pues ahí está Él. San Juan nos dice muy claramente que Él nos amó primero. Que el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero, y nos amó segundo, y nos amó tercero. Él nos ama primero, segundo y tercero, y si no Él nos ama, si no nos amara Él, sencillamente se caía todo el tinglado humano, no solamente el tinglado humano, todo se iría al garete, el universo entero, todo, porque todo ha sido creado por la benevolencia y por el amor de Dios. Pero vosotros sabéis muy bien que la mayoría de nosotros estamos educados en una sociedad que todavía es muy real, todavía existe, a pesar de que hoy día está cambiando mucho y que hay se predica mucho una gratuidad grande, pues hemos sido educados como en otra cosa. Todavía en la vida vivimos en otra cosa y vivimos de nuestras quehaceres, de nuestras ganas, de nuestros propósitos, de nuestro ser, de ser por nosotros mismos. Lo que en el mundo hacemos que está bien hecho, porque en el mundo naturalmente si quieres aprobar tienes que estudiar. Si quieres aprobar las oposiciones, si quieres jugar bien al fútbol tienes que entrenarte. Si tienes que hacer cualquier cosa tienes que sacrificarte. O sea, no vienen las cosas gratis, bobilis, no vienen. Las cosas hay que conquistarlas. Y se nos ha dado una inteligencia, se nos ha dado una voluntad, se nos han dado, pues no sé, muchas cualidades y dones a cada uno de nosotros para que luchemos la vida y para que la vida sea algo en lo cual nosotros tengamos nuestra propia identificación. Nuestra identidad está en nuestra pelea, está en nuestra lucha, está en lo que conseguimos. Nuestra identidad está en todas estas cosas humanamente hablando, pero estamos delante de Dios. Y en este momento estamos delante de Dios. Y como estamos delante de Dios, pues resulta que aquí es distinto. Y como es distinto, nuestra identidad no está en nada de eso. No está en nada de eso que he dicho. Entonces, ¿dónde está mi identidad delante de Dios? Porque tú pensarás, no, es que yo he sido un cristiano maravilloso, es que yo he hecho las cosas muy bien, es que yo me he esforzado, es que yo me he sacrificado, es que yo... Pero después de haber recontado todos sus méritos, resulta que no estás identificado. Resulta que no eres reconocible. Resulta que Dios no te acepta. No te acepta por tus bondades, no te acepta por tus... El mundo sí. Y es bueno. Pero Dios no te acepta por nada de esto. Y tú por dentro te miras a ti mismo, ¿y cómo es posible que Dios no me acepte? Pero si yo estoy haciendo todo, yo estoy haciendo lo mejor que puedo hacer todas las cosas. Pero es que no se trata de eso. Es que tu identidad espiritual no va por ahí. Y si no va por ahí, ¿por dónde va? Eso es lo que tenemos que descubrir. Con amor eterno te amé. Él nos amó primero. Él te ama primero. Entonces, pues, ¿dónde estará eso? ¿Dónde estará mi identidad espiritual? Pues si no es en lo que yo tengo que hacer, será en lo que se hace en mí. Será en que me la tiene que dar Dios.
me tiene que dar Dios mi identidad espiritual, dejándome hacer. Esa es la verdad más profunda. Yo siempre, para entender estas cosas, que si no quedan muy abstractas, siempre cuento aquí el caso de mi madre, cuando con una amiga que vivía, nosotros vivíamos en el primero B y mi madre y la amiga en el primero C, se llamaba Rosario, y mi madre siempre iba a ver a Rosario por las noches, y entonces charlaba con ella, y un día Rosario se descuelga diciendo: Felisa, yo calculo que he rezado unos 28.500 rosarios. Dios me premiará, ¿verdad? ¿En tu vida 28.500 rosarios? Sí, en mi vida. Dice: pues claro, mujer, claro, Rosario, ¿cómo no te va a premiar Dios habiendo rezado 28.500 rosarios? Pero más todavía, porque los hijos y la guerra y todo lo que nos costó todo aquello y todos los méritos del sufrimiento, de la paciencia y de todas estas cosas. Y mi madre, claro, le dijo que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues era lo suyo. Era su forma de identidad delante de Dios. Pero sucedió que estaba yo por allí. Y cuando fui a casa, eran ya las 11 y pico de la noche. Me dice: Chus, mira lo que me ha dicho Rosario, que ha rezado unos 28.500 rosarios y que Dios la premiará, ¿verdad? Y mi madre, como a mí siempre me tenía por un poco no sé cómo, me mira: ¿y tú qué dices? Y yo le dije: mamá, que no es así. Que no es así, que es de otra forma más bonita. Y mi madre: pues don Rufo siempre nos dijo esto. Don Rufo era el cura de mi pueblo. Don Rufo siempre nos dijo que eran las cosas así. Digo: ya, pero don Rufo pues, ya se murió y el Espíritu Santo no se ha muerto, y entonces nos sigue diciendo cosas nuevas. Sigue el Espíritu Santo haciendo cambios en su iglesia, haciendo cambios según los tiempos y haciendo que entendamos mejor el misterio de Dios. Y estamos en una época distinta. Mañana o cuando sea, dígale a Rosario que el tema no está en que Dios la premie porque ha rezado 28.500 rosarios, sino que lo verdaderamente bonito e importante no es haber rezado rosarios, sino en que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. O sea, los rosarios son de Dios, no de ella. Porque si los rosarios son de ella, se compra el cielo. ¿Y quién compra el cielo? ¿Es que puedes comprar el cielo con tus obras? ¿Es que puedes comprar el cielo con tus méritos? ¿Es que puedes comprar a Dios? ¿Tú te imaginas, tú de verdad has pensado algo? ¿Qué puede ser el cielo? ¿Cómo podemos nosotros atisbar, ni merecer, ni por ningún resquicio adivinar a dónde puede llegar eso? Lo que sí podemos es decir: pero es posible que Dios se preocupe de mí. Es posible que Dios esté ahí con su gracia haciendo que yo rece rosarios. Con amor eterno te amé. Con amor eterno ha amado Dios a Rosario. Con amor eterno te ama a ti. Y con amor eterno ama a todo el mundo. A todo el mundo. Y si alguno se escapa de Dios, sencillamente es porque Él quiere. Es
es porque él rechaza a Dios. Hace poco oí o leí de un exorcista que una vez haciendo exorcismo con un demonio, no sé qué conversación tenían, y el demonio le dijo: pero qué infierno ni qué nada, Dios no ha creado el infierno. El infierno somos nosotros, el infierno soy yo, el infierno es mi rebeldía. Nosotros los rebeldes somos el infierno, pero no hay ningún lugar que se llame infierno, ni nada que se llame infierno. Dios ni pensó en eso. Y a mí me chocó esta frase o esta reflexión, así como diciendo: no eches las culpas a Dios de que exista el infierno. Simplemente el rebelde es el infierno. El que no ha querido aceptar el amor misericordioso, con amor eterno te amé, ese pues está condenado. ¿Quién lo ha condenado? Nadie. Si Dios no ha creado ni el infierno siquiera, si el infierno no es un lugar donde se va, es una situación en la que se vive. Entonces, si nosotros podemos experimentar ya en esta vida la gracia de Dios, es decir, el amor de Dios, que con amor eterno te ha amado, esta gracia es el principio de lo que llamaban los antiguos la beatitud. Beatitud significa la felicidad eterna. Ya vemos a Dios, ya sentimos a Dios de alguna forma, ya está Dios con nosotros. Entonces eso te hace bien, eso te hace bien. La trascendencia es una cosa que hace muchísimo bien a la gente. Uno de los problemas que tiene la sociedad actual, que tienen los niños actuales, es que no se les ha hablado nunca de la trascendencia. Y a los niños siempre se les ha hablado de la trascendencia en el pasado, pues hablándoles del niño Jesús, hablándoles del Belén, hablándoles en la catequesis de Dios, hablándoles del cielo, hablándole de cositas que ellos pueden entender, pero que hay una trascendencia que va configurando el alma de los niños de una forma que hacen que su equilibrio, que su crecimiento vaya en equilibrio, porque si no, desde el primer momento que nacen los niños, si no se les habla de nada de eso, ni tienen la dimensión de la trascendencia, se quedan ya en la soledad del hombre mismo, en la soledad de uno mismo, en la soledad de nosotros mismos. Y eso es tremendo, eso es tremendo. Por eso la gran compañía que podemos tener es esta: con amor eterno te he amado, e irlo experimentando. Es de esto es de lo que vamos a hablar estos días. Cómo esa gracia de Dios, que siempre llamamos gracia, pero ahora en esta nueva revelación que está haciendo el Espíritu Santo, en esta nueva transformación espiritual y teológica que está renaciendo en la Iglesia, ya casi no se habla de gracia. Se personifican las cosas, se habla de Espíritu Santo. Y aquí vais a oír hablar sobre todo de Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? La gracia de Dios dentro de ti, pero personal, vivo, con el que tú puedas hablar, al que tú puedas escuchar, al que tú puedas experimentar. Ahí, en ese don interior del Espíritu Santo, es donde el Señor quiere llegar hacia ti. La gracia, el don, la presencia de Dios, Dios obrando en ti, Dios obrando sus maravillas dentro de ti. Por eso, pues, Dios no puede hacer otra cosa que amar.
Dios es amor. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, diciendo esto que yo digo, la frase que tiene es: tú no eres bueno porque ames a Dios. Es Dios al amarte el que te hace bueno. Y esto cambia, ¿verdad? Esto cambia la mente. Nos cambia a nosotros, porque nuestra tendencia natural es la de la responsabilidad personal. Soy yo el que tengo que hacer las cosas, soy yo el que tengo que amar, soy yo el que tengo que cuidar a mis hijos. Y claro que tienes tú que cuidar a tus hijos. Y claro que en lo humano tu yo es importantísimo. Y claro que el equilibrio humano es importantísimo para que todo lo que hagas tú, digamos, sea fructífero. Pero como decía al principio, es que estamos ante otra identidad. Tenemos que colocarnos ante Él, ante la trascendencia, ante Dios. Y ahí es donde ya no puedes tú hacer lo mismo. Sino ahí es donde tú tienes que dejarte amar, donde tú tienes que dejarte querer. Estas cosas no son fáciles. Yo cuando entré en la renovación carismática, que ya digo que tenía ya 40 años, ya llevaba pues 14 o 15 años de cura. Y de todo lo que os estoy diciendo, nada. Yo era el cura clásico, don Rufo, en joven. Don Rufo en joven. No tan celoso como don Rufo, porque don Rufo era un hombre que tenía un carácter terrible. Era el párroco de mi pueblo cuando yo era pequeño. Después de la guerra, yo soy de León, de la montaña de León, y allí había muchos maquis huidos de Asturias. Yo no voy a explicar lo que es un maqui ahora. Y don Rufo predicaba al pueblo y tenía el púlpito enfrente de la puerta, pero predicaba siempre con pistola. Y le decía a la gente: tranquilos, aquí todo el mundo tranquilo, porque el primer maqui que entre por la puerta lo dejo seco. Y después seguía diciendo: amaos los unos a los otros. Ahora, en este mundo de ahora, esto que cuento parece una tontería, pero en un pueblo chiquitín, chiquitín de alta montaña, de León, la gente iba a la iglesia, pero temblaba, porque era una realidad. Claro, ahora dirás: qué tontería, sí, tontería. Si hubieras estado allí, verías. Pues yo ni flores. O sea, ni flores. Yo cuando entré en la renovación carismática, después de estudiar como dominico, yo soy dominico tantos años, después de haber hecho los carrerones que hay que hacer, yo estudié en Europa, y llego aquí y escucho a gente que yo veía que daba charlas y que estaban mal, o sea, que a mí no me gustaban. Digo: si estos hablan mucho peor que yo. Pero había un problema, que eran muy malos oradores y muy malos teólogos, pero decían cosas que a mí me llegaban. Decían cosas que yo no conocía. Es decir, decían cosas que yo no conocía en la experiencia. Yo no tenía experiencia de ellas. Yo podía haber dado charlas sobre el Espíritu Santo, charlas intelectuales, pero a mí ninguna charla de las que yo di me había tocado el corazón, porque la distancia entre el cerebro y el corazón es larga. Y entonces yo empecé aquí a entrar por otro camino. ¿Y cuál es el camino por donde yo empecé a entrar? Vivo, experiencia. El Espíritu Santo iba sucediendo en mí. Yo iba experimentando dones.
yo iba experimentando cosas. Y, bueno, pues yo me iba transformando. Yo empecé a sentir una paz porque a mi padre le pilló un coche y quedó en coma 8 meses hasta que murió. Yo iba a velarle y me quedaba delante del catre por las noches de mi padre y entonces pues yo sentía una paz tan grande que yo decía, no quiero a mi padre. Es que me parece que no le quiero. Digo, pero ¿cómo no lo voy a querer? Pero la paz se me imponía. Y por primera vez en mi vida formulé y verbalicé la palabra don. Esto es un don, pero desde la experiencia. Porque yo soy bastante romántico y esa frase tan bonita del Señor a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Yo eso siempre lo he tenido en el alma, si conocieras el don de Dios. Pero yo nunca podría haber conocido el don de Dios si el don de Dios no me hubiera sido dado. Primero se me dio en la paz. Después, un poco más tarde, estaba diciendo una misa aquí en La Pedriza con unos cuantos personas en el campo, matrimonios, gente, allá por abril, y de repente, pues, en el ofertorio salen 2 señores y se dan un abrazo, llorando y llorando y llorando. Se pidieron perdón y se puso a llorar todo el mundo, porque todo el mundo sabía que, poco menos que se odiaban. ¿Qué había dicho yo? ¿Qué había hecho yo que era el protagonista, que era el cura? Nada. Entonces yo me di cuenta, aquí hay una fuerza que no es mía, don. Aquí hay un don que no es mío. Poco más tarde, en aquella misma primavera de 1977, unas monjas estaban dando unos ejercicios a unas monjas de Albacete, de la calle Salamanca de Albacete, donde estudió la que ahora es ministra de Defensa. Y figuraos que cuando las preces, las peticiones, una de las monjas sale allí llorando y dice: os pido perdón a todas, unas 15 o 16, porque hasta ahora lo único que he hecho en los últimos años es haceros todo el daño que he podido haceros conscientemente. Fue una bomba. Las demás la conocían y sabían un poco de qué iba la cosa, claro, pero porque lo habían sufrido. Pero decirlo, y yo por dentro, como estaba con el tema del don, digo, ¿y esto de dónde sale? Yo llevaba 15 años de cura, nunca me había sucedido esto. Y después, más tarde, versículos de la Biblia que yo entendía. Era un don, no era un ejercicio racional e intelectual, que yo de eso sabía mucho, pero don. Alguien actuaba, algo actuaba dentro de mí. Canciones que me cantaban y Pero yo siempre he sido como muy ritornello, de estos que aprenden una canción y soy un pesado. Me tienen que decir 20 veces o 20.000 que me calle. Pero las canciones estas, espirituales, carismáticas, pues igual, las repetía igual, pero ungido interiormente, con un sabor, con un alimento, con un no sé qué. Digo, esto es un don, esto es una cosa don. Pero figuraos, todavía no sabía yo cuál era la raíz del don. Digo, pero el don. Pero esto tiene que tener una raíz, decía yo para mí mismo, hasta que en el mes de diciembre de repente tuve
como una revelación del Señor por la noche, a las 2, las 3 de la mañana en la cama, y allí me di cuenta yo en aquel momento de que todas estas cosas tienen una raíz. La raíz del don. Yo buscaba, pero ¿cuál es la raíz del don? ¿Cuál es la raíz de los dones? Y en aquel momento se me reveló. La raíz de todos los dones se llama Espíritu Santo. O sea, el don de la samaritana, si conocieras el don de Dios, es el Espíritu Santo. Y entonces yo os lo digo a todos vosotros hoy. Si conocieras el Espíritu Santo. Eso es lo que le decía Jesucristo a la samaritana. Si conocieras al Espíritu Santo, si conocieras ese agua que yo te doy y que te daré y que salta hasta la vida eterna y que ya no tendrás que volver nunca más a beber agua porque ya la tienes dentro, eso es el Espíritu Santo. 7 semanas, ¿para qué? Para beber de ese agua. Vamos a estar aquí para beber de ese agua. Léete el capítulo 4 de San Juan sobre la samaritana, al principio. Y allí leerás, si conocieras el don de Dios, es lo tuyo de hoy. Si conocieras, porque tenía que andar 900 metros hasta el pozo, la samaritana desde su pueblo Sicar. Y el Señor le decía, no tendrás que venir a buscar agua. Sí, tendría que ir, pero otra agua. Pero el Señor sabía bien lo que hacía, lo que decía. No tendrás que venir más, porque yo te daré un agua que te saciará para siempre. Ese es el don interior. Aquel día cambió mi espiritualidad, cambió todo. ¿Por qué? Porque yo aquel día me di cuenta de que cambió mi teología, toda mi teología, tantos años. Oh. No es que no me haya valido la teología, que después todo eso se reasume y te das cuenta que en la teología que yo estudié está formulada toda la experiencia de la Iglesia. Pero digamos, en mi proceso personal, yo necesitaba la experiencia del Espíritu para entender toda la tradición de la Iglesia, si no, lo hubiera todo aquí, entendido aquí. Después, claro, me he dado cuenta, onda, que sí me ha valido a mí la carrera y las carreras y la teología, me ha valido muchísimo. Pero si no le pongo a esto la clave, sin la clave del Espíritu Santo no se entiende nada. Ni entiendes por qué vas a misa, ni para qué vale la misa, ni entiendes para qué los dogmas, ni entiendes nada de nada. Sencillamente pues porque no has logrado penetrar en el secreto profundo de este misterio o de estos misterios. Cambió mi teología. ¿Por qué? Porque entonces ya es el Espíritu Santo el que va haciendo una creación nueva. San Pablo dice que no es ni circuncisión ni no circuncisión, ni hacer, es criatura nueva. Y de lo que se trata es que eres una criatura nueva. Esa criatura nueva que es la que el Espíritu Santo va a hacer dentro de ti. Y claro, con eso tienes la clave para empezar a entender la Biblia, para empezar a entender lo que haces. Irás a misa, leerás la Biblia, darás un paseo por la Pedriza, por el campo, por donde sea, y verás a Dios con el don de ciencia y te extasiarás. Eso ya humanamente incluso se puede hacer, pero con el don del Espíritu es que lo verás en el viento, lo verás como San Juan de la Cruz, en el ventalle que él decía, lo verás, y verás esa presencia poderosa de Dios, que todo, hasta la última piedra que pisas en el sendero, ha sido creada con infinito cariño desde el principio del mundo para ti, para que la pisaras precisamente ese día.
Pues este es la meta de estas 7 semanas. Este es el misterio, que además es que es un misterio, y no os extrañéis de que no se os hable a la cabeza. Cuando salgáis de aquí no vais a saber más cosas. Esto no es un cursillo, no es para aprender cosas, no hace falta traer cuaderno, no, es para recibir cosas, es para que sucedan cosas dentro de ti, porque el suceso dentro de ti se llama Jesucristo. Lo que sucede dentro de ti se llama Jesucristo. Pues bien, hermanos, ya no sea que os aburráis el primer día y la liemos. Que el Señor os ayude a todos vosotros y os bendiga, porque Él es el que sencillamente os trae y os ha traído aquí. Gloria al Señor.